5 formas de acercarse más a Jesús. Entonces, para dar esta reflexión, voy a utilizar la ilustración del libro de Ruth. Si habrán leído ya ese libro, si han escuchado, ese es un libro que tiene una historia de amor, pero tras esa historia de amor se encuentra otra historia con un significado diferente, y lo podemos tomar para la explicación que quiero dar hoy. Los cinco maneras con las que podemos acercarnos a Jesús. Entonces, la voy a mencionar rapidito y después la voy a desarrollar cada una. El primer consejo es que para acercarnos a Jesús tenemos que estar lavados primero. La segunda manera o el segundo consejo para acercarnos a Jesús es que tenemos que estar fragantemente ungidos. El tercero es apropiadamente vestidos, y el cuarto es la entrega total. Y por último, la quinta forma de acercarse a Jesús es con una obediencia fiel. Entonces, si nos vamos al libro de Ruth, en el capítulo 3, desde el primer versículo, entonces leo la palabra en el nombre de Jesús. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente? Vos es una ilustración de Jesús, aquí para lo que quiero explicar. Con cuya criada tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Aventar la parva de la cebada era una costumbre de ese tiempo, que era, no sé si ustedes se han dado cuenta o lo han llegado a hacer, porque eso lo hace uno ahora también con el café. Pues se hacía cuando se trillaba a mano, se aventaba el grano hacia el aire, y entonces el viento se llevaba la concha, y como el grano era pesado, pues él caía. Eso de aventar la parva de la cebada, o sea, separar el grano de la cebada de la paja de la cebada, o sea, de la conchita de la cebada. Entonces ahora escuchen el consejo que le da Noemí a Ruth, y es el consejo que también nos sirve a nosotros para acercarnos más a Jesús. En el versículo 3: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, Ruth, le respondió a su suegra. Por eso, Ruth le respondió: haré todo lo que tú me mandes. Entonces, ahora la primera de las 5 maneras de acercarse a Jesús es el de limpiarse. El primer paso es limpiarse. Noemí le dice a Ruth: lávate. Le está diciendo que se bañara así tal cual, que se limpiara, que se arreglara bien, porque ella pues había estado trabajando, que se limpiara porque ella se iba seguramente a encontrar con vos. Entonces, mirando otros versículos en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, Santiago está hablando acerca de acercarse a Dios. Y vemos entonces en Santiago 4:8, él decía: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y nosotros, los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Santiago está diciendo simplemente ahí, muy fácil, se puede entender que nosotros, para poder acercarnos ante Jesús, tenemos que tener nuestras manos limpias de pecado. Eso es lo que él está queriendo decir ahí. Tenemos que purificar nuestro corazón y apartarnos de la inconsistencia, de ser inconstante. Es uno de los consejos que él está dando ahí. En el libro de Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, también podemos leer: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si queremos estar ante Jesús, debemos estar limpios primero. Pero entonces, la pregunta es: ¿cómo entonces nos limpiamos? Pues la respuesta es una respuesta muy práctica, muy sencilla. La Biblia nos lo dice. Es la misma Biblia, la misma palabra, es la manera de limpiarnos. En Efesios, en el capítulo 5, el versículo 25 y 26, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra. David también dijo en el Salmo 119, en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bien, la de Santiago decía que la Biblia es un espejo. La Biblia refleja nuestro pecado. Entonces, por eso puede entenderse que muchas personas no la lean, porque al estarse leyendo se están viendo ahí o se están resaltando su pecado. Pero la Biblia, aparte de resaltar los pecados, ella también da las soluciones y explica entonces que nosotros solamente no somos salvos o limpios por la misma palabra, sino ella nos dice que nosotros somos limpios por medio de la sangre de Jesús. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, del versículo 7 al 9, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, antes de buscar a Jesús, tenemos que tener claro que debemos estar limpios y tenemos que estar confiando en esta promesa, como la que dice en este versículo, que si confiamos en Él, Él nos perdonará. Él es fiel y justo para perdonar. La Biblia también dice que lo que ya Dios ha limpiado, nadie ya lo llama impuro. Ese era el primer punto. El segundo consejo de cómo acercarnos a Jesús es el de estar fragantemente ungido. Noemí le dice a Ruth en el versículo 3, te ungirás, ahí a continuación de ese versículo. Lo que le está diciendo ella es que se perfumara. Ella le está hablando así directamente, que se arreglara. Lo que le está pidiendo a lo largo de todos esos versículos es que se arreglara, porque ella se iba a ir a ver con vos. Le estaba pidiendo que se fuera a ver con él. Le decía que se perfumara, que su olor fuera agradable. Cuando se encontrara con vos, que su olor fuera agradable. De la misma manera, nosotros tenemos que buscar tener un olor agradable hacia Jesús cuando nos vamos a acercar hacia Él. Pero entonces, ¿cómo nosotros nos podemos perfumar para que nos vean las demás personas? Pero ¿cómo tenemos un olor agradable hacia Jesús? ¿Cómo somos olor agradable hacia Jesús? Por medio de la unción del Espíritu Santo. Estando nosotros llenos del Espíritu Santo, nosotros somos olor agradable hacia Jesús. Ese sería el aroma que Jesús le agradaría a nosotros. En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 27, nos dice: pero la unción que nosotros recibisteis de Él permanece en nosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Así que, entonces, para acercarnos íntimamente a Jesús, pues tenemos que estar nosotros llenos del Espíritu Santo, y eso es lo primero que tenemos que buscar. Estar limpios sería la primera cosa, libre de pecado, y segundo, tratar de mantenernos llenos del Espíritu Santo, y esa sería la segunda manera de cómo acercarnos. En el versículo 3, esa es para la tercera parte. El tercer punto de cómo acercarnos a Jesús sería el de una vestimenta adecuada. La primera, el mantener limpio; segundo, gratamente perfumado; y el tercero, una vestimenta adecuada. En el versículo 3, Ruth le dice: vistiéndote tus vestidos. Noemí, como ya dije antes, lo que le estaba pidiendo era que se arreglara bonita, póngase su mejor ropa. Ruth era viuda. Para ese tiempo ella, la ropa que ella llevaba era de luto, y aparte ella estaba trabajando, su ropa era todo el tiempo sucia, y como en ese tiempo que no era como ahora que uno se cambia. Ella le estaba pidiendo: póngase su mejor ropa si lo va a ir a ver, límpiese, bañese, perfúmese bien y póngase su mejor ropa si lo va a ir a ver. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, el versículo 1 al 3, él dice, esto lo citó Jesús al comienzo de su ministerio público: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Ruth estaba quebrantada de corazón. A publicar libertad a los cautivos, y Ruth también estaba cautiva del dolor, del pecado, de la muerte de su esposo. Y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová,
y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta pobre mujer, Ruth, lo que necesitaba, tenía el corazón destrozado y necesitaba consuelo, por eso su suegra le estaba tratando de hacerla llegar a la voz para que ella como ella era una buena mujer, para que se encontrara con uno igual que ella, que la ayudara. Entonces escuchen en el versículo 3 de este libro que estaba leyendo, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de verdad para gloria suya. Esta era la forma en que Ruth tenía que estar vestida. Ruth tenía que cambiar su ceniza, tenía que sacudirse su ceniza por gloria, tenía que cambiar su lamento por gozo y su angustia por alegría. Esa es la manera. De igual manera nosotros tenemos que presentarnos ante Jesús, nosotros tenemos que presentarnos limpios, con nuestro mejor perfume, nuestra mejor ropa y llenos de gozo, de alegría y de gloria. El cuarto punto es entregarse totalmente. En el mismo capítulo 3 de Ruth, en el versículo 3, la última parte de ese versículo dice: mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá todo lo que haya de hacer. ¿Qué significa todo esto? Noemí le estaba pidiendo a ella que fuera y se postrara ante sus pies. Eso es así simplemente lo que ella le estaba diciendo. Entonces, la pregunta es, que se cree que se puede tener una buena o íntima relación con Jesús sin estar postrado ante sus pies. Pero la respuesta es no. No hay lugar más sagrado, no hay lugar más importante que estar ante los pies de Jesús y tenerlo como nuestro Señor. Esa es la entrega total, la de entregarse totalmente a Jesús y tenerlo como su Señor. Y como quinto y último punto, no basta con solamente entregarse totalmente. También hay que obedecer o ser fiel obediente de Jesús. Lo mismo se lo pedía a ella. Que este es el quinto punto, en el versículo 4 y 5, Ruth respondió: haré todo lo que tú me mandes. Y en el versículo 5 dice: y él te dirá lo que hayas de hacer. Ruth no estaba dispuesta solamente a ser oidora de las palabras, sino ella quería ser hacedora también. De igual manera nosotros tenemos que buscar ser no solamente oidores de la palabra, sino tratar de guardar su mandamiento y cumplirlo, y no solamente cumplirlo, sino también transmitirlo. Ese es uno de los mandamientos que nos da Jesús. En la predicación que yo daba en la célula, yo les acerca de eso, que la principal intención, lo que uno tiene que tener es tratar de guardar los mandamientos de Jesús siempre y tratar de compartirlo a las demás personas. Para finalizar, entonces quiero nada más que se vea la respuesta que le dio Boaz en la historia de Ruth. Boaz, su prometido, en los versículos 8 y 9. Entonces él la recibió. En el versículo 8 dice: y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Él la bendijo. Esa fue la respuesta de Boaz ante ella. Después ellos se casan y se adelante. Pero entonces, para finalizar, ya para concluir, entonces si usted quiere una bendición, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, para concluir, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la frase para terminar: no hay lugar más sagrado que estar ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.